Buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. A los que están conectados en el internet, también les mandamos un saludo. Vamos a abrir el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y damos gracias a Dios por su presencia. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Dios está aquí. Dios nos quiere bendecir el día de hoy. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Quiero comentarte que la Biblia nos dice, y es bien sabido por todos nosotros, que los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos muy difíciles, son complejos y son muy peligrosos. Y no solamente por lo que estamos viendo en las cuestiones materiales o físicas, sino también porque estamos enfrentando peligros de tipo espiritual. En muchas predicaciones de domingos pasados, como usted lo ha notado, pues se nos ha exhortado a usted y a mí y a todos los que escuchan la palabra de Dios a buscar de Dios, a estar en esa comunión con Dios de la lectura. Sin embargo, a veces o muchas de las veces lo pasamos por alto o se nos olvida. Y por ello nosotros debemos estar alertas. La Escritura nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. La verdad es que sí es importante que usted y yo empecemos a comprender lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque usted y yo vamos a enfrentar pruebas. En la prueba viene la lucha, en la lucha viene la duda, en la duda puede venir el desánimo, en el desánimo puede venir la preocupación, muchas de las veces puede venir también el enojo. Y como somos humanos, las emociones brincan, las emociones brotan y podemos llegar hasta el enojo. Lo mismo le pasó a Caín, lo mismo le pasó a Coré, a Datán, a Abirán, a On. Lo mismo le pasó a David y a Pedro, pero a diferencia de estos dos últimos hombres, ellos permanecieron constantes y firmes, creyendo en Dios. Y allí esa es la importancia que nosotros debemos de tomar el día de hoy a través de la palabra, cuando nos está exhortando y nos está diciendo que debemos estar firmes y constantes. Firmes y constantes. El hecho de que vengan muchos problemas, el hecho de que vengan muchas circunstancias a nuestra vida, y sé que usted ha experimentado todos estos problemas de la vida, no es motivo para no ser cristiano, para no vivir la vida cristiana. Al contrario, debemos usted y yo tomar estas circunstancias, estos problemas que afrontamos en la vida cotidiana para hacer un ejercicio de cómo estamos pisando el terreno espiritual, cómo estamos nosotros firmes, fortalecidos y confiando en Dios. Debemos tomarlo como un ejercicio. Usted conoce a Tomás Alva Edison, que fue un inventor y descubridor de la batería. Usted lo puede buscar en el internet y usted puede ver ahí que él hizo 9,000 experimentos, fíjese bien, 9,000 experimentos. Y él estuvo constantemente haciendo pruebas. Y uno de sus amigos le dijo:
eso es pérdida de tiempo. Eso no vale nada, no te va a llevar a ningún lugar. Sin embargo, Tomás Alva Edison dijo: yo sé que he tenido 8,999 situaciones por las cuales he aprendido que no debo de hacer, y que estas cosas que son detrás del éxito pues me van a permitir no pasar nuevamente por esos errores y llegar a mi objetivo con más rapidez. El éxito de Tomás Alva Edison fue que estuvo firme, estuvo constante, y quiero decirte que su trabajo no fue en vano hasta nuestros días. Tenemos pilas, tenemos baterías. Entonces, queremos decirte que el tiempo de hoy es tiempo de profecía cumplida. Se están cumpliendo las profecías. Lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro, Dios lo está revelando a sus santos profetas para que su pueblo esté preparado y para que pueda perseverar y estar firmes, porque los tiempos que vamos a afrontar usted y yo son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Hagamos una oración. Señor Jesús, qué importante es escuchar tu palabra, qué importante es tomar oídos de lo que tú dices a través de ella. Permítanos, Señor, que a través de las circunstancias podamos estar firmes, constantes y creciendo en tu obra, Señor. Solamente con tu mano, Señor, podemos hacerlo. Solamente con tu gracia es que podemos, Señor, seguir trabajando, porque este trabajo, Señor, es el que te agrada, que nosotros estemos estando en tu obra. Ayúdanos el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué podemos ver también en estos últimos tiempos? Temor epidémico. Hay depresión, hay suicidios, y déjeme decirle que hay un alto índice de suicidios en los jóvenes. Una joven que estaba dando su testimonio a través de las redes sociales dice que en Corea del Sur hay un alto índice de suicidios en los jóvenes por la situación que se está viviendo allí. No solamente en Corea del Sur, sino también en nuestro país hay un alto índice de mortalidad en los jóvenes, porque muchos de ellos se desilusionan, tienen frustraciones, tienen muchas circunstancias que están viviendo. Estamos también viendo cosas inexplicables en estos momentos actualmente: matanzas sin razón, violencias, homicidios y muchas circunstancias, y el temor es epidémico. También podemos ver que las relaciones matrimoniales pues están en decadencia. Estas relaciones se llevan por la falta de comunicación entre ellos. Hay discusiones entre el esposo y la esposa y están afectando a terceras personas que son los niños. La verdad es que yo veía en un par de meses a unos jóvenes como matrimonio y se estaban peleando unos a otros, se estaban gritando y el niño estaba detrás de los pies de la mamá. Estamos viendo niños más ansiosos, niños más asustados, niños también que están creciendo con agresión y están viendo el ejemplo de los padres y ellos están tomando estas conductas. En nuestros tiempos ya no se entiende el concepto de familia. Ya las personas no están teniendo esa idea de lo que Dios fundó como una institución santa desde el principio, que es la familia. Ahora tenemos familias ensambladas por todos los problemas que estamos viendo. ¿Qué significa esto de matrimonios ensamblados? Significa que un esposo
pues ya ha sido abandonado por su esposa y se tiene que quedar con los hijos. Una esposa la cual pues es abandonado por su esposo y tiene hijos. Y estas dos parejas, dos personas, se unen para formar una familia y ya tienen hijos y vuelven los mismos problemas, vuelven las mismas circunstancias. Son problemas de tipo familiar lo que estamos viendo actualmente. Normas morales decayendo actualmente por el aumento de la maldad. Estamos viendo con nuestros ojos que las personas es de continuo el mal. Dice la Escritura que estamos viendo y llegando a los tiempos de Lot. Jesús mismo lo dijo con estas palabras, Lucas capítulo 17, versículo 28 y 29. Y dice de esta manera: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Podemos ver que actualmente hay mucha gente distraída en los asuntos espirituales. Podemos ver hoy en nuestros días que las personas están ajenas a las cosas de Dios. No les interesa. Las personas están llenas de toda la idea material por todo el afán que están viviendo actualmente. Y esto fue una profecía que dijo Daniel hace muchos años. Dijo que las personas irían de un lado a otro con muchos pensamientos en la mente, pero con corazones intranquilos, nerviosos. Y es lo que usted y yo estamos observando en los últimos días. Jesús dijo en su palabra en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26 de esta manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Y fíjese bien lo que nos dice la Escritura: ¿y en la tierra qué? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede resistir de esta manera en los últimos tiempos? En los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo se puede resistir viendo situaciones tan difíciles? La Escritura nos dice que debemos ser constantes, firmes. La palabra constante es algo que no cambia, es estable. Firme quiere decir que es perdurable y que persiste y que se puede repetir. Y esto que te estoy mencionando hoy quizás ya lo has escuchado en otras enseñanzas, en otras predicaciones. Sin embargo, yo quiero nuevamente tocar estos puntos porque recuerdo lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice el apóstol Pedro, que dice de esta manera, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Por esto, dice la Escritura, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso es lo que dice Pedro en esta parte de la Escritura. Sin embargo, quiero decirte, ¿qué es lo que vamos a hacer ante estas situaciones y ante estos problemas que se están presentando en nuestro día y en este mundo? Hay tres cosas importantes que debemos hacer.
La Escritura nos dice 3 principios que usted y yo debemos hacer si es que queremos permanecer firmes, si es que usted y yo queremos permanecer constantes, creciendo en la obra del Señor. Hay algo bien importante que tenemos que hacer. Primeramente nosotros observar las señales que se están viendo en los últimos tiempos, señales de la naturaleza. Hay 3 cosas que estaremos viendo y estaré platicando con ustedes, pero primeramente hay algo que nosotros debemos estar viendo. Pero no solamente se trata de estar viendo, de que estemos observando, sino que debemos estar viendo a conciencia los fenómenos naturales que se están presentando en los últimos tiempos como una advertencia al pueblo de Dios, a la iglesia, a las personas que están buscando de Dios, porque yo te digo que realmente en algún momento de tu vida vendrá el desánimo, vendrá el desfallecimiento, vendrá la angustia, vendrá la lucha, vendrá la duda, y es ahí cuando nosotros debemos buscar con más interés y con más fuerza la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que vendrán señales en el cielo. Cada 100 años, cada siglo, se han presentado fenómenos importantes en el cielo, como son los eclipses de sol y los eclipses lunares. Es importante que nosotros estemos viendo estas señales porque se ha hecho mucho énfasis y a ti pues te ha causado esa curiosidad y se ha hecho mucho énfasis en el internet de que esas lunas se llaman lunas rojas. La Escritura nos está hablando que esa profecía se está cumpliendo y lo dijo Joel capítulo 2 versículo 31, que dice: el sol, fíjate bien, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es algo que nos está diciendo la Sagrada Escritura. Entonces nosotros debemos estar viendo las señales que van a ocurrir en los últimos tiempos. Debemos estar conscientes de ellos. También van a ocurrir terremotos. Dice la historia, en 1960, en Valdivia, Chile, hubo un terremoto muy grande de 9.5 grados. Hubo 2,000 muertos y aproximadamente 2 millones de damnificados. ¿Te imaginas lo que ocurrió en ese entonces? Nosotros tenemos muy presente lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Ocurrió aquí en México un terremoto aproximadamente de 7, otros dicen de 8 grados, donde hubo aproximadamente 3,192 muertos. Pero hay otros estudios de otras fuentes entre las noticias que la cifra fue mayor y dicen que hubo 20,000 muertos y 250,000 damnificados. Yo quiero decirte que los terremotos están continuando. Yo quiero decirte que los temblores también están continuando. Tenemos recientemente el temblor que ocurrió el 19 de septiembre. Después de un simulacro, ¿qué pasó? Después de un tiempo, la tierra se movió. Mis compañeros en el trabajo estaban asustados, estaban espantados. Antes del temblor se estaban riendo, decían: este es un simulacro, pues no pasa nada, vamos a seguir trabajando. Pero después estaba el rostro desencajado, estaban nerviosos, estaban espantados, pensaban que el edificio se iba a caer porque se sintió muy fuerte. Esta señal ya la está diciendo la Biblia para que su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, se prepare, porque vendrán tiempos difíciles. Quiero decirte que en los últimos 10 años ha existido temblores de 5 a 5.9,
Son temblores que no se sienten, y quizás tú vas caminando y de repente te sientes como que algo se movió y dices, ¿está temblando? Sin embargo, son aquellos pequeños temblores que no se sienten, pero son continuos. ¿Y qué te diré de los tsunamis? En Sumatra, en el 2004, en Indonesia, Sumatra, este tsunami causó 226,000 muertes. ¿Qué te diré de los tornados? ¿Qué te diré de los socavones? ¿Qué te diré de los huracanes que están pasando ahorita en diferentes países en Latinoamérica? ¿Qué te diré de esos desastres que están ocasionando en Cuba? Ya pasó uno, está pasando ahorita uno en Nicaragua, y dicen los estudiosos que el más fuerte ha sido el huracán Patricia. Nosotros debemos estar alertas de lo que está sucediendo. Debemos estar alerta de lo que está sucediendo a nivel mundial en las naciones. ¿Qué estamos viendo a nivel de las naciones? Estamos viendo países que están llevando un protagonismo que se predijo en la Sagrada Escritura. La nación de Rusia está tomando una posición y un papel muy importante. Otras naciones también se están uniendo a Rusia y están formando una alianza con esta gran nación. Asia, África, se están uniendo para hacer un bloque con Rusia. Y Asia y África se están levantando políticamente y económicamente, están buscando su independencia a través de la ayuda de Rusia, y están poniendo el escenario profético para los últimos tiempos ante nuestros ojos. Esto hace algunos 10, 20 años era increíble de creerlo. Sin embargo, actualmente ante nuestros ojos, estos países se están presentando en el escenario profético, advirtiéndonos solamente una cosa: que el pueblo de Dios debe estar firme y permaneciendo y perseverando, porque el retorno de nuestro Señor Jesucristo no tarda. El retorno de nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Por si fuera poco, los científicos están viendo que el desierto de Sahara está floreciendo. Imagínate, en el desierto del Sahara están encontrando yacimientos de agua, algo que se está cumpliendo en la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel está también floreciendo. El pueblo de Israel también está teniendo un escenario importante ante nuestros ojos. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? Bueno, su lengua está floreciendo, y no es porque haya muerto, sino que estaba ahí. Sin embargo, ahora se le da un alto auge. Están invitando a las personas a aprender el hebreo. Y ojo, porque el hebreo es uno de los alfabetos en los cuales sus letras tienen números. Y esto es importante porque va a entrar en la tecnología que va a ser importante para los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque toda la industria de la alimentación se va a centralizar, y dice la Escritura que se va a racionar los alimentos en todos los países, de tal manera que nadie va a poder comprar ni vender, sino solamente los que tengan la marca del anticristo. Dice Apocalipsis 13, 1-7 de esta manera: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos viendo cómo ya se están poniendo los puntos importantes para los escenarios finales que vamos a estar viendo usted y yo. Es importante que nosotros estemos viendo y alertándonos por lo que vamos a ver. Actualmente estamos viendo que hay mucha gente que está saliendo de un país a otro, están buscando mejores lugares para vivir. Ahora que se presentó la guerra en Rusia,
muchos judíos, aproximadamente 1,500 judíos, salieron de Rusia buscando otros lugares. De Ucrania también salieron otras personas, familias enteras, se refugiaron en Polonia. Está habiendo una gran cantidad de personas que están migrando de su país a otros países por situaciones políticas, por situaciones económicas. Y esto nos debe alertar a nosotros. Actualmente aquí en México hay muchos que vienen de Venezuela y se están estacionando, están haciendo albergues allí en Chiapas. Actualmente hubo una caravana que está viajando de México a los Estados Unidos. Los que están haciendo esta travesía se están arriesgando. ¿Y sabes quiénes están llevando todas estas consecuencias? Los niños están muriendo. Hay mujeres que están siendo dejadas por los esposos están abandonando a las familias por las circunstancias. Pero quizás estas 500 personas venezolanas para ti no fuese importante. Son poquitos. Sin embargo, quiero decirte que en el año 2021 fueron más de 5,000 personas que salieron de Venezuela para buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hay personas que nos dicen, es que en Venezuela se está viviendo una situación económica difícil, ya no hay la forma de poder comprar alimentos, hay hambre, ya la situación es imposible, no hay trabajo. Y eso a usted y a mí nos debería de interesar, porque seguramente podríamos nosotros caer en la misma situación. Y quiero decirte que se aproxima una gran catástrofe económica a nivel mundial. El endeudamiento de muchos países está llevando a una situación complicada de la cual usted y yo tenemos que enfrentar, y esto nos llevará a un caos, a un derrumbe económico para darle paso al nuevo orden mundial y a un nuevo sistema político. Y eso es importante. Pero después de todo esto, hay algo que a mí me está preocupando, que es importante. Hay algo que debería a usted también preocuparle y que es importante, que muchas personas, a pesar de que se les predica la palabra, a pesar de que se les exhorta, a pesar de que se les está dando estadísticas, a pesar de que se les están dando mensajes, muchas personas no están esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que Jesucristo viene pronto. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Estad qué? Preparados, dice la Escritura. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vuelvo a repetir este texto porque es importante. Muchas personas no se están preparando en lo espiritual. Están viendo las cosas que suceden, pero no se están preocupando por sí mismas, no se están preocupando por el prójimo, no se están preocupando por muchas cosas que Dios nos está hablando con estos antecedentes que estamos viendo ante nuestros ojos. Y dice la Escritura en Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo penséis. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos está diciendo a usted y a mí, que nos preparemos, que estemos alertas, que estemos conscientes de los tiempos finales y que estemos conscientes en una actitud espiritual, viendo que estas cosas se están cumpliendo. Y usted como cristiano debe estar mirando hacia el cielo. Usted como cristiano debe pensar, y repito, en las cosas espirituales. Es una gran oportunidad. Este es un principio que la Biblia nos está diciendo. El segundo principio es que realmente nosotros
vemos ante nuestros ojos una puerta abierta. El segundo principio es que usted y yo vemos una gran oportunidad para poder predicar la palabra de Dios, el evangelio, ante estos cambios sociales, ante estos cambios geopolíticos, ante estos cambios económicos, ante esta hambruna, ante estos tiempos de angustia que están viendo nuestros ojos. Debemos nosotros tener en mente que se está abriendo una puerta muy importante para predicar el evangelio, para predicar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura de esta manera, y usted lo puede constatar en su Biblia. Dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, usted y yo debemos estar erguidos, levantando la cabeza, estar contentos, porque sabemos que nuestra redención está más cerca que nunca. Amén, aleluya. La Escritura nos dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Debemos usted y yo, como iglesia, como cristianos, predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Jesucristo hasta que Jesucristo regrese. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas cosas que estamos viendo debe incrementar en nosotros un testimonio ferviente, de dar testimonio de que verdaderamente estamos viviendo la vida cristiana. Y por eso es que nosotros debemos tener interés en predicar la palabra de Dios, el evangelio. Fíjese bien que es importante predicar la palabra, porque suceden cosas que nos benefician a nosotros y que nos bendicen como cristianos, como portadores de la palabra y de la salvación. Hay cosas que nos van a bendecir. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? La salvación a través del evangelio. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, nosotros vemos cómo otras personas son bendecidas, y de esta manera las personas que están predicando la palabra de Dios pueden resistir y pueden perseverar en estos tiempos tan difíciles que se nos aproximan. Otra de las cosas que podemos ver cuando estamos predicando la palabra es que cuando predicamos nos alejamos de los problemas que estamos viviendo en esta tierra, nos olvidamos de ello, y entonces estamos predicando la palabra a las personas. Y hay algo bien importante: nos empezamos a organizar y empezamos a orar en grupo para orar por las personas necesitadas. Y eso, el estar sirviendo a Dios, es una salvaguarda para nuestra alma, es una salvaguarda para nuestra vida, para no morir, para no perdernos y para estar sirviendo en la obra de Dios. Y hay algo bien importante que nos va a permitir estas dos condiciones: poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, para recordarnos a usted y a mí que los tiempos se están acercando, y el tiempo de Jesucristo y su venida está muy cerca. El mejor evangelista
de los últimos tiempos ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él fue predicando en aldeas, en ciudades. Él fue con el poder del Espíritu Santo llevando la palabra. Él no vio clases sociales. Jesús siempre les predicó la palabra de Dios. Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, fue un hombre que realmente tuvo visión para ir a las misiones y predicar la palabra de Dios, de tal manera que tuvo gran influencia hasta las grandes autoridades y escuchó palabras como estas: por poco me persuades para ser cristiano. Pero quiero decirles a ustedes y a los que me escuchan por el internet, no se trata de persuadir a las personas, se trata de la salvación y de la vida eterna. El tiempo se acorta, el tiempo de los gentiles se acorta y debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto. El tiempo se acorta. Si usted supiera cuánto beneficio hay cuando se predica la palabra de Dios, si usted supiera las bendiciones que se derraman a través de su vida al compartir la palabra de Dios, usted sería un hombre lleno de Dios, predicando la palabra, bendiciendo a su familia por las obras y las maravillas que Dios hace en su vida. Quiero darle un testimonio. Había un joven, un adolescente, que estaba escribiendo en su cuaderno palabras, pero estas palabras eran de despedida, porque esta joven decía: me voy a suicidar. Y se estaba despidiendo de sus papás, se estaba despidiendo de sus primos, se estaba despidiendo de toda la familia, de todos sus amigos. Supimos del caso y empezamos a orar y empezamos a interceder y le empezamos a llevar la palabra de Dios. Y cuando se le llevó la palabra de Dios, esta joven dice: lo voy a pensar. Y quizás a lo mejor no se convirtió, pero quiero decirte que hasta ahora esta joven no se murió, no se suicidó, desistió de su intento. Y así también la iglesia y las personas que escuchan la palabra de Dios deben de estar como esta joven: lo voy a pensar, lo voy a meditar, quiero ver que verdaderamente se manifieste el poder de Dios en mi vida, así como se manifestó seguramente en la vida de esta mujer, de esta adolescente. Otro de los testimonios que también hemos visto, cuando se le predicó a un hombre, que le llamaré Esteban. Este hombre se le predicó y dijo: mi familia está muy mal, yo necesito de Jesucristo. Yo necesito de Él y estoy dispuesto a buscarlo, cueste lo que cueste. Qué precioso es escuchar a una persona cuando se le predica la palabra y tiene respuesta al evangelio. Si nosotros no hubiéramos llegado, si la persona no hubiera llegado, esta persona se pierde. Sin embargo, ahora está buscando de Dios. Pero no todo puede estar en algodones, no todo puede ser color de rosa. Quiero platicarte otro testimonio cuando se le predicó a una persona. Esta persona, cuando se le predicó, estaba caminando con Dios y le sucedió algo muy difícil. Y dijo él: cuando empecé a buscar de Dios, cuando abracé el evangelio, mi familia me dejó, mi familia me abandonó. Y yo tuve situaciones difíciles, estuve solo, pero aún así, estando solo, yo nunca dejé de buscar de Jesucristo. Empecé a orar día y noche, y quiero decirte que para cerrar con broche de oro acerca de mi situación, perdí mi trabajo, todo estaba perdido en mi vida. Sin embargo, yo seguí creyendo en las promesas del Señor Jesús, y quiero decirte que Él decía estas palabras: Dios me ha dado un nuevo trabajo y Dios
sé que me responderá y sé que restaurará mi familia nuevamente a la presencia del Señor. ¿Qué fe estamos viendo en estas personas? Jesús se maravilló cuando veía la fe de las personas, cuando Él les predicaba la palabra o cuando hacía alguna señal. Qué precioso es cuando se comparte la palabra. En una ocasión, unas personas, viendo la necesidad de un paralítico, lo llevaron a la presencia de Jesús. ¿Y sabes lo que le dijo? Tú recuerdas ese pasaje. Solamente le dijo: ten ánimo, ten ánimo. Yo sé que estás pasando situaciones difíciles con tu familia, quizás en el trabajo, quizás con una enfermedad incurable, porque ahora las enfermedades son virales, o a lo mejor un cáncer, una situación. Pero Jesús nos dice el día de hoy que estemos firmes, perseverando en los tiempos finales. Independientemente de las circunstancias, Dios nos dice: ten ánimo. Dios nos dice: ten ánimo. Dios nos dice: ten ánimo. Porque el que prometió y dijo las promesas las cumplirá para todos aquellos que confían en Él. Por eso usted y yo debemos ser diligentes buscando la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. La palabra diligencia quiere decir que tengamos usted y yo cuidado en buscar las cosas espirituales, que tengamos cuidado en buscar esas cosas que nos edifican, que nos hacen crecer, que nos hacen permanecer en la obra y en la presencia de Dios. De esta manera nos permitirá estar fe y confirmados en la fe. Tenemos un gran ejemplo en la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se habla de todos los héroes de la fe. Debemos ser como ellos para dar testimonio en medio de las aflicciones, en medio de los problemas que estamos enfrentando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo, y quiero decirle algo a los que nos escuchan por el internet, que la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos edifica. Cuando usted está leyendo la Sagrada Escritura, edifica su alma, edifica su mente, edifica todo su ser. Dice la Escritura en el Salmo 92, usted lo va a buscar en su casa. Dice que la palmera crecerá y florecerá, y así también los cedros crecerán y florecerán en el Líbano. Pero hay algo importante que dice ese texto: el justo florecerá como la palmera y los cedros crecerán como el Líbano. ¿Por qué se habla de estas dos cosas en la Sagrada Escritura? Porque estos dos árboles son apreciados por su altura, por su belleza y porque duran la larga vida, tienen muchos años de permanencia. Y este es un ejemplo que nos da la Sagrada Escritura, para que también los cristianos puedan reflejar esta hermosura, esta belleza que tienen los árboles, que reflejemos la presencia de Cristo, que reflejemos su esplendor, que reflejemos su testimonio y que seamos de larga vida, no solamente en esta tierra, sino también en la vida eterna, como dice la Escritura, ad eterna perpetuidad.
Otro principio que es importante para nuestras vidas, para enfrentar estos últimos tiempos: debemos ser diligentes en la oración y en la vida devocional, en la comunión y en la unidad. La Escritura nos habla desde el principio que es importante que nosotros entendamos esta unidad, porque yo veo en la Sagrada Escritura una unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos también en la Sagrada Escritura que Jesús está unido al Padre, que Jesús está unido a la iglesia, que los hermanos están unidos entre sí para hacer todos los mandamientos que Jesús nos está diciendo, para estar en comunión, para estar unidos, para fraternizar como se nos hablaba en la predicación del martes, para estar en armonía, para estar en amor, para estar en compañerismo, para ayudarnos unos a los otros, para llevar las cargas los unos de los otros y para que la iglesia verdaderamente esté fortalecida en esa comunión, porque así lo mandó el Señor Jesucristo. Quiero decirte que hay unas investigaciones actualmente. National Geographic está haciendo o hizo investigaciones acerca de un animal que es el elefante. Y es algo curioso, porque este animal no está en el Antiguo Testamento. Pero seguramente las personas conocieron a este animal, y también en el tiempo de Salomón se importaba marfil. Y quiero decirte que dicen los investigadores que cuando nace un elefante, en sus primeras horas, dicen que este elefante tiene muchas posibilidades de sobrevivir si hay una condición que están observando los científicos: si existe la abuela elefante entre la manada. Qué importante es tomar esta enseñanza y traspolarla a la vida cristiana. Los mayores deben enseñar a los menores la palabra y cómo conducirse para que tengan posibilidades de enfrentar los tiempos difíciles. Hay personas que se desaniman, hay personas que tienen angustias y no saben qué hacer, pero es importante el compañerismo para preguntarle: oye, ¿cómo has pasado tú el cristianismo? ¿Cómo le hiciste en esta situación? ¿Cómo le hiciste en esta otra situación? ¿O qué te ha enseñado Dios a través de la Escritura? Y entonces las personas, los recién convertidos, empiezan a tomar madurez, empiezan a tomar fuerza. Es importante tener estos principios. Quiero terminar con esto. Entonces son 3 cosas que nosotros debemos tener para afrontar estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Número 1, ver la naturaleza o las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en el cielo. Número 2, predicar el Evangelio y permanecer unidos en nuestra devoción, en nuestro devocional con Dios. Hay algo bien importante que te quiero decir. Podrás ver algún libro, podrás ver algunas películas quizás que puedan edificar, pero no es más importante que tener la vida devocional de oración con la comunión con Cristo, porque es ahí donde tú puedes crecer y donde tú puedes conocer al Señor Jesucristo. Es ahí donde Dios te va a bendecir, es ahí donde Dios te va a hablar, es ahí donde tú vas a aprender mucho de la vida cristiana, de la vida espiritual. Qué importante es predicar el Evangelio. Qué importante es predicar el Evangelio. Y qué importante es ser diligentes en la comunión con Dios. Fíjense que estándole predicando a una persona en el taxi,
Él había tenido una circunstancia muy difícil. Se había peleado con su hijo y no sabía qué hacer, estaba muy afligido. Y él me decía estas palabras: yo no sé por qué a usted le estoy hablando de estas cosas. No lo conozco, no sé quién es, pero me siento tan mal, que necesito yo expresar lo que siento. Y entonces me empezó a platicar todo lo que pasaba en su vida y los problemas con su hijo. E inmediatamente llegó a mi mente un texto, una palabra, y le empecé a predicar. Y la persona me dijo, después de un tiempo, después de llegar al lugar donde pues yo tenía que bajar, me dice: ¿sabe qué? Voy a empezar a leer la Escritura, voy a empezar a leer la Biblia. No había visto las cosas como usted me las dice, y créame, la vez que lo vea, vamos a platicar del mismo tema. La vez que lo vea, va a ver que sí, voy a platicar de lo que he leído. Y pasó un tiempo y me lo volví a encontrar. Y me dice: ya lo conocí, ya sé quién es usted. Es usted el que me predicó la vez pasada y me hablaba de Dios. ¿Qué cree? Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha hablado a mi vida. Dios tiene la respuesta en la Biblia. Y de esta manera es que, como usted y yo podemos permanecer en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos usted y yo el Espíritu Santo para poder testificar de la palabra de Dios. Y quiero decirte que todo esto que te acabo de decir no basta, de todo lo que estamos viviendo, de las cosas que están pasando a nivel mundial, a nivel económico, a nivel social y en todos los ámbitos. Pero quiero decirte una cosa, que todo esto es sombra de lo que ha de venir, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, como dice el texto, sigue trabajando en la obra del Señor, no te desalientes, no te desanimes, porque tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. Dice la Escritura en Juan 4:36, de esta manera: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Cerremos nuestros ojos. Así como estás en este momento, así como estás meditando en Cristo, la Escritura nos habla muy claramente a través del apóstol Pablo y nos exhorta. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Vendrán aflicciones, vendrán situaciones difíciles, pero sigue confiando en Cristo. Vendrán tiempos en los cuales vendrá la duda, el temor, la angustia. Pero en medio del turbión, en medio del huracán,
Los cristianos permanecerán firmes en la roca que es Cristo. Y así debemos permanecer firmes, porque Cristo permaneció firme y permanecerá firme en sus promesas para darle galardón a los que le esperan, porque han depositado su confianza en Cristo. Escucha esta alabanza. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer mi sostén. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar
Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu palabra, por la alabanza, porque adviertes, Señor, a tiempo y fuera de tiempo a tu pueblo. Muchísimas gracias. Permite que esta palabra no caiga en tierra, Señor, sino que verdaderamente la palabra caiga en el corazón de las personas. Muchas gracias.